Muchísimas gracias, Gracias, Lorenzo, Tere, a por ti. la entrevista. Platícanos un poquito cómo ves el panorama electoral ahorita con Claudia Sheinbaum y sobre todo, pues platícanos de tu libro. Un Bueno, poquito, a ver, por un lado estamos frente a una elección absolutamente inédita. El INE fue construido para hacer elecciones distintas a las que estamos hoy enfrentando. Y eso se demuestra pues, por la cantidad, digámoslo así, de improvisaciones, de decisiones inéditas que se tienen que tomar. Como por ejemplo, bueno, pues en la distritación electoral, que siempre fue pensada en aras de la integración de los órganos de representación política y no en aras de un poder como el Poder Judicial, que tiene una lógica y una conformación distinta. Por otra parte, creo que estamos viviendo un proceso profundamente desasiado, en órganos electorales que son muy condescendientes con el poder. El Tribunal Electoral desde hace un año prácticamente parece que está trabajando para y por los intereses del oficialismo, y eso es muy preocupante. Sobre todo porque se trata de un proceso que en la propia Constitución que estableció unilateralmente el morenismo plantea que el Ejecutivo y que los partidos no deben intervenir en el proceso de designación más allá de las propuestas. Y mucho me temo que lo que vamos a ver de aquí adelante es una intervención clara del oficialismo para tratar de colonizar por la vía de las elecciones a un poder que había servido hasta ahora de contrapeso, es decir, el Poder Judicial. Eso por lo que hace a estas elecciones, así que son elecciones que por su complejidad podrían traer como consecuencia que el INE no logre entregar, a pesar de su gran capacidad técnica, entregar necesariamente buenas cuentas, y eso me temo que se va a servir o va a ser usado como un pretexto para decir, ya ven, este es un INE que no le sirve a la nueva democracia, por lo tanto hay que proceder a una reforma electoral que lo desaparezca. Esas son parte de las preocupaciones que compilo en el libro. Claro, la dimensión electoral es solamente una de los múltiples aspectos que implicó que se transformaron como parte de nuestro proceso de democratización. En el libro yo sostengo que la democratización pasó por 4 ejes: la construcción de un sistema que permitiera el reflejo, la representación de la pluralidad política del país, en el Congreso fundamentalmente; 2, un sistema electoral que permitiera elecciones libres y auténticas, de modo tal que fueran las y los ciudadanos quienes definieran, y nadie más que ellos con su voto, quién accede al poder; un poder judicial, en tercer lugar, que fuera un auténtico contrapeso de los poderes políticos y que un garante de los derechos de las y los ciudadanos; y finalmente un conjunto de órganos autónomos que sirvieran para administrar aspectos técnicos de la función pública y que impidieran, no políticos, y que impidieran de este modo un abuso de las facultades de parte del gobierno. Bueno, lo que hemos visto en los últimos años, y esto da cuenta en el último año, y esto da cuenta el libro, es como justamente esos 4 ejes sobre los que transitó la democracia en nuestro país son parte de la estrategia para desmontar la democracia en lo que yo llamo una transición al autoritarismo. El plan C del presidente López Obrador, y que ha sostenido la actual administración de la presidenta Sheinbaum, busca justamente desmantelar esos 4 ejes. Ya lo consiguieron con el Poder Judicial, desmantelar el Poder Judicial y ahora politizándolo a través de la elección de sus miembros. Ya lo consiguieron desapareciendo a un conjunto de órganos autónomos, y ahora van por la reforma electoral a completar la obra de devastación institucional y de regresión autoritaria, ¿no? En términos generales, el libro busca dar cuenta de esta tendencia e intentar ser o marcar, digámoslo así, algunos ejes, déjame decirlo de esta manera, dar parte a quienes buscan defender la democracia para este difícil proceso y tratar de recuperar lo que hemos perdido. y por ejemplo, ahorita hablas de el autoritarismo mexicano, que fue lo que trabajaron. Se va a enfrentar al autoritarismo americano, norteamericano. ¿Cómo ves con Trump? Es que la democracia está viviendo malos momentos en todo el mundo. Lo que está pasando en México es parte de un contexto global, con sus particularidades, pero parte de un contexto global de lo que algunos han llamado una crisis de la democracia, ¿no? Lo que ha pasado en Estados Unidos es un ejemplo con enormes similitudes a lo que está pasando aquí. Esta actitud de prepotencia que ha venido asumiendo el presidente Trump frente a sus adversarios, pero también frente a otras naciones, incluida México, pues el reflejo es lo mismo que se hizo en el plano interno por parte de Morena. El no escuchar, la prepotencia, el avasallamiento, el decir aquí mando yo porque represento al pueblo, es lo mismo que escuchamos aquí. Y lo mismo
mismo que ha pasado en Hungría, lo mismo que ha pasado en Turquía, lo mismo que están abanderando estos movimientos populistas de derecha o de izquierda, sobre todo de derecha, de la ultraderecha en Europa, que deberían preocuparnos porque finalmente es parte de un malestar global con la democracia. No basta pretender con decir regresemos antes a cómo estábamos antes de estos populismos, porque justamente ese contexto, lo que, déjame decir así, los pendientes que la democracia no logró resolver, fueron justamente las razones que dieron origen a esta oleada autoritaria. Bueno, haciendo la reflexión, antes se notaba, por ejemplo, aquí la izquierda y la derecha muy marcado con partidos. Ahora está pasando en el mundo igual, que ya no hay derecha ni izquierda. Bueno, en el mundo ha habido un diluimiento de las posiciones ideológicas. Encontramos partidos en el mundo, incluso en México. Morena es un ejemplo, digo yo, de partidos que se dicen de izquierda, pero que en cambio tienen políticas profundamente de derecha. Como por ejemplo, bueno, no sé, el desmantelamiento de las capacidades del Estado, o bien el ser enemigos de los impuestos. Es decir, hoy la frontera entre derecha e izquierda es cada vez más diluida, y lo que tenemos en cambio son, pues, hombre, tendencias cada vez, digamos, que nos llevan más, o que se aprovechan de ese desencanto de la política, producto también de esta falta de programas políticos. Por eso en la presentación del libro yo decía que hacia adelante una de las tareas pendientes es reconocer lo que se hizo mal en el pasado, hacer un diagnóstico de lo que habría que mejorar y construir un programa político que puede ser de derecha o de izquierda, pero que con claridad plantea a la ciudadanía alternativas para poder tratar de rescatar eso que es indispensable en una democracia, que es su componente ideológico. ¿Y qué sigue para Lorenzo después de todo este proceso? Bueno, escribir otros libros, hay otros puerta ya, y anticipo el título, se va a llamar El retorno del péndulo, en donde vuelan muchas de las ideas que presenta en el libro que hoy discutimos, que hoy se presentó. De hecho, el último capítulo es una especie de resumen de lo que va a ser el próximo libro, y después vendrán muchos más. Yo creo que la trinchera académica, la trinchera, digamos así, de construcción de opinión pública, de hacer pedagogía, es la trinchera en la que veré a Lorenzo Córdoba en los próximos años. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorenzo. Muchas gracias. No, a ti.